Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este su podcast de recursos humanos. Hoy, hablando de reclutamiento, tenemos una invitada muy especial, una compañera de ya algunas batallas, Paula Andrea Cadavid. Ella es consultora de recursos humanos, mentora de empleabilidad, especialista en atracción de talento y fundadora de la consultora Talent Corp. Andrea tiene ya un poco más de 12 años de experiencia en recursos humanos y es también líder de recursos humanos de la empresa Qualdi, encargada también de la parte de reclutamiento IT. O sea que tenemos mucha experiencia hoy acompañándonos. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Leo, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por esta invitación. Tú siempre contando conmigo y siempre juntos en Sí, estas batallas. ¿verdad? Y te lo agradezco mucho. Mira, sobre todo la idea de conversar hoy de reclutamiento y un poquito más también de la parte de las redes sociales, porque fíjate que he visto mucho las últimas semanas una especie de campaña en contra de recursos humanos, específicamente en contra de la gente del área de reclutamiento. Entonces, sí me gustaría tu punto de vista o qué piensas tú de ese resentimiento que se percibe últimamente hacia los profesionales de reclutamiento, sobre todo en las redes sociales. Leo, es un tema que tú y yo, de hecho, recuerdo que cuando tú y yo empezamos a conversar fue por un tema, por alguna publicación de estas en las que coincidimos que lamentablemente es algo que sí viene sucediendo. Eh, Respecto a esto, pienso muchas cosas, Leo. Lo primero, pues, a ver, vamos a poner una situación, y es una situación de la vida real, ¿sí? Y que de pronto es una de las razones por las que pienso que se genera ese resentimiento. Cuando yo soy una persona que me encuentro buscando empleo, y eso es bueno y me parece muy loable en las personas, y es que yo siempre creo que soy el mejor candidato. ¿Sí o no? Cuando estamos buscando empleo y nos presentamos a un proceso de selección, decimos, esto es mío. ¿Qué pasa? Y Y, vamos a poner incluso, una situación de la vida real. incluso, incluso hay gente que ni siquiera cumple el perfil, pero aplica las vacantes, pensando que tiene Total, algo. totalmente. Y ahí, ya que hablas de eso, hay un dato muy claro y un dato que está comprobado, y es que de las personas que se postulan a las vacantes, solamente el 10% aproximadamente se ajusta y cumple con el perfil que se busca. Entonces, partamos de ahí y vamos a poner esa situación de la vida real, Leo. Entonces, en una empresa X tiene una vacante y de pronto estas son cosas que la gente muchas veces no tiene claras o no ve de todo eso que ocurre detrás de los procesos de selección. Y es que cuando publicamos una vacante, no se postulan 20 personas, se postulan cientos de personas, ¿sí? Y eso también, claro, va a depender mucho de las empresas. Entre más grande sea una empresa, entre más reconocida sea una empresa, más postulantes van a haber. Entonces vamos a tomar un dato cualquiera y te lo hablo desde mi realidad de haber trabajado en empresas grandes. Para una sola vacante se pueden postular más de 600 personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo a esto, Leo? Porque claro, si se postulan 600 personas, solamente una es la elegida. Entonces, ¿qué pasa con esos 599? Se van a sentir insatisfechos, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pienso yo? Que desde ahí empieza ese tema del resentimiento, del por qué no me eligen a mí, del por qué no me llaman a entrevista, de por qué no me dan la oportunidad. Y eso es una de las situaciones que se generan. No puedo tener felices a las 600 personas que se postularon a esa vacante. Ahora, también quiero hacer del abogado del diablo, ¿sí? Y es como ser objetivos y hablar desde los dos lados. Hay colegas que han hecho que este resentimiento sea ganado, sea válido, ¿sí? Lamentablemente, y aquí también quiero decir algo,
Debemos entender que esto pasa en todos los cargos que hay en una empresa, en todas las profesiones. Hay médicos que no son buenos, hay arquitectos que no son buenos, hay abogados que no son buenos, hay reclutadores que no son buenos, ¿sí? Y seamos claros en eso y seamos realistas. Entonces hay muchos que han ayudado a que ese resentimiento se dé. Claro, y hay una diferencia importante y marcada respecto a las demás profesiones, y es que el profesional de recursos humanos, sobre todo el de reclutamiento, es el que le da la cara a los candidatos. Es, Exacto, es, es es la el cara. enlace, es el enlace entre los candidatos, entre los trabajadores y las empresas. Entonces, digamos que es la figura que está más expuesta a este tipo de malestares, si se quiere. Porque cuando tú realizas un proceso de reclutamiento, definitivamente que sí, te queda cierto malestar hacia la empresa, pero sobre todo hacia el reclutador, porque fue la persona que Claro, claro, somos contactaste. quienes, somos la cara, somos los directamente responsables, somos la cara, somos los que sufrimos. Y la Y gente, fíjate que decías algo bien cierto. Yo recuerdo también cuando he manejado procesos de reclutamiento y es algo que la gente no sabe, la parte esta de utilizar, por ejemplo, las bases de datos, entiéndase CompuTrabajo, entiéndase El Empleo, Boomerang, Indeed, la plataforma que tengas en el país que sea. Cuando tú posteas una vacante, en efecto, y sobre todo en países grandes como Colombia, no son cientos, pueden ser miles de personas que te apliquen a una vacante, y esta plataforma realmente no te facilita mucho la tarea, tienes que utilizar mucho tiempo para ver perfiles, y realmente algo que la gente, por ejemplo, pide a gritos muchas veces es la parte del feedback. Y es muy complicado realmente cuando tienes cientos no, no de hay candidatos. forma, no hay No forma, hay forma. no hay No hay forma forma. de dar feedback. Y yo sí pensaría que también pensando un poco en la tarea o la responsabilidad de los profesionales de recursos humanos, y recuerdo que muchas veces he conversado eso con colegas, de que si bien es cierto, no es posible que tú des feedback a tantas personas, sí es tu responsabilidad y el deber dar feedback por lo menos a la terna final que tengas en el proceso, porque son la gente que más tiempo le ha dedicado al proceso, son la gente que ha generado mayor expectativa, porque la expectativa de aquella persona que manda una hoja de vida o se le hizo una llamada, algún contacto, no es la misma expectativa de aquella persona que ha hecho un proceso largo, que ha hecho pruebas de evaluación, pruebas psicométricas, que ha hecho a lo mejor exámenes médicos, que se entrevistó incluso con el gerente general y resulta que no fue seleccionado, pero la persona no sabe más nunca qué pasó con su proceso. Allí sí hay una responsabilidad que yo pienso que los colegas deben de comenzar a trabajar y hacerlo como una formalidad. Debería de estar dentro de los procesos de reclutamiento de las organizaciones la parte del feedback, por lo menos para los candidatos finales. Pero Leo, bueno, mira, lo que pasa es que hay dos cosas que yo siento que se confunden. Y es lo que es un feedback y lo que es una respuesta. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de feedback, es como su nombre traduce literal, es una retroalimentación, ¿cierto? Y es muy diferente a dar una respuesta, ¿cierto? Digamos que cuando hablamos de feedback es que yo le diga a los candidatos, mira, tú no pasaste el proceso por estas y estas razones, ¿sí? Eso es lo que se complica, eso es lo que es difícil, porque claro, esto requiere un tiempo. Pero yo sí estoy totalmente de acuerdo en que nos dé un poquito de rabia cuando ni siquiera nos dicen en un correo que eso no es feedback, sino que es dar respuesta, Sí, es una un notificación. agradecimiento, sí, mira, muchas gracias, no continúas en el proceso, sí, algo tan simple como un correo que uno ya tenga predeterminado. Como Sí, así es. reclutadores, nosotros sabemos el momento en el que las personas ya no continúan en el proceso. Entonces, hay que diferenciar estas dos cosas. Dar el tema del feedback es muy complicado porque imagínate, hay otra cosa que la gente no tiene clara. La gente cree que uno solamente se sienta y hace entrevistas y mira hojas de vida y ya. No saben todo lo que tenemos detrás. Entonces empecemos a sumar,
¿sí? Yo como reclutador íbamos a tomar un reclutador de una empresa mediana, que tenga, y pongámosle bajito, 20 vacantes. Y para esas 20 vacantes le llegan 200 hojas de vida. Y vamos a hablar de números bajitos, ¿sí? Para Sí. cada una de esas vacantes le llegan 200 hojas de vida. Empecemos por eso. Solamente para hacer ese primer filtro tiene que revisar 2000 hojas de vida. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo consume esto? ¿Listo? Entonces después sumemos. Si es una empresa que hace un prefiltro telefónico, entonces tiene que hacer ese prefiltro, tiene que hablar con las personas, tiene que citarlos a entrevista, tiene que hacer las entrevistas, tiene que hacer pruebas psicológicas, tiene que hacer pruebas técnicas, tiene que hacer assessment, tiene que estar todo el tiempo buscando otros candidatos, buscando los espacios, presentando los candidatos a los líderes, verificando referencias, en fin, una cantidad de responsabilidades o funciones que tenemos, las cuales hacen que el tiempo sea muy limitado. Yo siempre he dicho que los reclutadores trabajamos con el tiempo en contra siempre, siempre. El tiempo es lo único que nosotros no tenemos. Y eso es Entonces, importante. pero, Eso, eh, sí, qué pero pena. sí podemos sacar, y ahí es donde yo voy, sí, y estoy totalmente convencida que podemos sacar esos 30 segundos o ese minutico para enviar una respuesta a esas personas que no continúan en un proceso, pero nunca a todos los que mandan una hoja de vida, que eso también es algo que la gente dice que se tendría que hacer. No, Eso es importante que lo menciones porque mucha gente desconoce las tareas o las responsabilidades que todo lo que nos toca tiene. hacer. Claro, claro. Y normalmente alguien piensa que un reclutador está sentado solamente con una sola posición. Exacto. Primero, no es rentable para ninguna empresa tener un reclutador que le maneje una vacante al mes. Eso es un absurdo. No tiene fundamento. Pero es importante que la gente tenga clara, porque muchas personas también piensan de que al momento de reclutar, bueno, el reclutador se le ocurrió de publicar esta vacante. No entienden bien el origen y lo difícil que es siquiera a veces definir un puesto, porque la vacante realmente o un proceso de reclutamiento inicia desde el momento en que hay una necesidad dentro de la organización. No, eso no lo define o no se le ocurre a recursos humanos. Puede ser un gerente de Absolutamente no. operaciones que necesita una posición nueva y que definió en conjunto con el gerente general. Y decidieron que el salario es X. No importa, ojo, lo ideal es que siempre se involucra a recursos humanos y idealmente al departamento de reclutamiento De para hecho, es definir algo qué que posición. tendría que hacer, que tendría que hacer recursos humanos, todo el tema de descripción y valoración de cargos dentro de las compañías. Debería, Así es. ¿cierto? Pero sabemos que muchas veces, y cuando digo muchas es muchas, sencillamente se toma la decisión en otro departamento o en la gerencia general Desde un y área nos entrega financiera, así es. exactamente, en el área que sea. Y te dicen, esto es lo que hay que buscar y este es el salario. Y muchas veces el salario, en efecto, no es un salario competitivo, es un salario muy bajo. Y Y de hecho, entra uno a sufrir, Leo. Y entra uno a exactamente, sufrir. porque las empresas quieren tener, y eso es para, eso da para otro podcast, otro episodio, de que quieren el mejor talento, pero no quieren pagar el mejor salario. Eso es una disyuntiva que pone en aprieto siempre a recursos humanos y al reclutador, porque entonces cuando el reclutador publica la vacante, la gente se molesta. ¿Cómo puede esta persona publicar una posición con este salario? ¿Cómo se le ocurre? Pero es que eso es lo que hay. Y si el reclutador no se esfuerza en tratar de conseguir una posición con el salario, aunque no sea el mejor o las condiciones laborales no sean las ideales para cualquier profesional, hay que entender de que el puesto que está en riesgo es el de reclutador, porque finalmente se sigue instrucciones. Claro, es que también estamos trabajando, también somos empleados, también necesitamos trabajar, también seguimos órdenes, somos un empleado como el analista de tesorería, como el auxiliar de bodega, somos un empleado igual. Y eso es importante que las personas lo entiendan. Lamentablemente, he visto también muchos,
Y tengo que decirlo porque me tomo el tiempo de ver los perfiles de profesionales de marketing del área comercial, por ejemplo, haciendo publicaciones alusivas a recursos humanos, como si no te gusta tratar con seres humanos, no puedes trabajar en recursos humanos, levantando una falsa Juicios. expectativa o una falsa empatía Así es. con el objetivo de conseguir seguidores cuando realmente nunca, y yo he invitado en muchas publicaciones que he hecho a las personas a validar el perfil de las personas que hacen este tipo de comentarios. Porque cuando yo escucho a alguien que nunca ha trabajado en recursos humanos, es porque no tiene experiencia en recursos humanos, entonces no puede hablar de estos temas porque no los conoce, no sabe qué es lo que ocurre dentro de la empresa, porque incluso muchos han trabajado en el área de marketing y publicidad de manera independiente, entonces ni siquiera saben cómo se manejan las cosas dentro de una organización. Así En las es. empresas multinacionales mucho más estructuradas, obviamente, que puede pagar mejores salarios, que tiene procesos de reclutamiento muy definidos, esto no es tan común, no es una situación muy común, pero cuando son empresas medianas o empresas chicas que tienen reclutadores tratando de hacer el trabajo, la verdad que sí se ven afectados con este tipo de comentarios. Y yo siempre trato de generar empatía con el gremio, con mis colegas, porque yo he estado de ese lado, yo sé lo difícil que es manejar gente, yo sé lo incómodo que es buscar posiciones ofreciendo realmente condiciones que no son las mejores, pero al final de cuentas, y es algo que también todos tenemos que tener presente, esto es un mercado de libre oferta y demanda. Si yo no estoy conforme con la oferta laboral, me No me puede incomodar, postulo. no me postulo, así es. Así es, no me postulo. Simple y sencillamente. Y sí, poner comentarios como por ejemplo, porque los hay, a veces se postean unas vacantes y tú ves los comentarios en la vacante, sí, pero ¿cómo se les ocurre este salario? Sí, lamentablemente eso es lo que se está pagando y si yo no estoy de acuerdo, busco otra vacante y punto. No lo estoy justificando, ojo, a todos los profesionales de recursos humanos nos encantaría pagar buenos salarios y ganar buenos salarios porque para el que no lo sabe, se lo puedo decir yo que tengo ya 20 años de experiencia de estar trabajando en recursos humanos, los salarios más bajos dentro de las organizaciones están en el área de recursos humanos. Eso es una realidad. Yo lo he visto, yo lo he vivido, salvo que sea una empresa consultora de recursos humanos, ahí puede haber de repente una mejora. Pero en una empresa operativa los mejores salarios van a estar en el área de operaciones, en una empresa financiera van a estar en el área financiera. Claro, Y, siempre son los del core. Siempre los mejores salarios serán los del core del negocio. y se entiende, pero es importante que la gente lo comprenda. Si fuera por nosotros, pagaríamos siempre los mejores salarios en todas las vacantes. Pero no es posible, entonces nos toca a cada uno de nosotros ver dónde hay vacantes que puedan tener mejores salarios y eso también da para otro episodio, ayudar a las personas a encontrar ese tipo de salarios. Pero lo importante ahora es que las personas comprendan y entiendan cómo se manejan las cosas dentro de la organización y los procesos de reclutamiento. Leo, tocaste un temita un poco escabroso. Y es este tema en las redes sociales y de hacer publicaciones irresponsables, poco éticas, solo por ganar seguidores, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú haces una publicación de alguna manera como volviéndote el que entiendes totalmente la situación que está viviendo el otro, la persona que está buscando empleo, y satanizas y atacas la labor de las personas de recursos humanos, claro, las personas te ven a ti como el ser maravilloso, cuando El es héroe. todo lo contrario, o sea, mi héroe, ay, este sí me entiende, este que está diciendo que es que el área de recursos humanos tiene que ofrecer mejores salarios, ay, yo lo voy a seguir, le voy a comentar sus publicaciones. Estás haciendo justo lo que están buscando, que es solamente esto, pero ni son salvadores, ni son personas éticas, ¿sí? Entonces, claro, ay, sí sabe y este sí es una buena persona, este sí es un buen reclutador, ¿sí? Esta persona que ofrece temas de ayudarme a buscar empleo y está atacando a los otros,
Claro que los está atacando, porque es que él no es bobo. Él se ha dado cuenta que esas publicaciones son las que generan comentarios. Y lo peor de todo es que caemos en ellas, las personas caen en ellas, ¿sí? Y les escriben y les comenta, y lo peor de todo es que cuando son personas que ofrecen algún servicio, terminan eh, comprando ese servicio. Por Dios, o sea, yo me pregunto, ¿qué Servicios de calidad empleabilidad, de información servicios y de qué alguien que nunca ha credibilidad trabajado ¿Y qué credibilidad tienen estas personas cuando solo por ganar seguidores yo estoy atacando a una profesión, estoy atacando algo que yo sé cómo funciona? Entonces, ven, tú sabes cómo funciona. ¿Por qué estás diciendo mentiras? ¿Por qué estás diciéndole a la gente cosas que no son? Y esto es algo que abunda en LinkedIn. Yo quisiera hacerle un llamado a todas estas personas que nos puedan escuchar y es que pongamos un poquito ¿cómo se le llama esto? De sentido común, ¿sí? Una persona que escriba algo donde ataca a sus mismos colegas no puede ser una persona con una ética o no puede ser una persona que se convierta en tu guía. Entonces, ese tema es complicado. Yo todo el tiempo peleo conmigo misma y las ganas de responderles. Y yo soy, y de hecho muchas veces he empezado como a responder algo y después digo, no, no vale la pena, porque es que yo estaría cayendo en lo que ellos quieren generar y es generar comentarios para ganar visibilidad solamente. Entonces, digo, no, no les voy a decir absolutamente nada porque estaría cayendo en su juego. No es la forma. Si tú quieres venderle un servicio a una persona, véndelo mostrando que sabes del tema, que eres un referente en el tema. Yo para vender mis asesorías de empleabilidad, Leo, yo no tengo por qué hablar mal de una profesión o que lo hacen mal, no. Yo simplemente le cuento a la gente, les regalo información de valor y que les va a servir, no más. Entonces, ese Sabes que a veces las mismas redes sociales no ayudan y eso es algo que todos debemos de entender porque todas las redes, todas funcionan precisamente con algoritmos y tratan de buscar siempre eso precisamente. claro, totalmente. Entonces, Buscan el eh, reconocimiento, como y, todos los y influencers, como en todas de eso, partes. así lo que publiques sea, y ni siquiera me voy a disculpar, lo que publiquen sea basura, porque hay mucha basura en las redes sociales. Fíjate, yo comenté, hice un post, coloqué un post hace unos días y hablaba precisamente de eso, porque hay mucha gente, por ejemplo, que te invita a invertir en Bitcoin, este tipo de monedas digitales, para ayudarte a ser millonario y son personas que ni siquiera tienen un nivel de vida alto, Así pero es. ellos te venden que sí te van a ayudar a hacerlo, o invertir en X y Y empresa también para generar altos ingresos, y ellos no tienen esos altos ingresos. Yo veía, precisamente buscando este tipo de gente que publica en contra de otros profesionales, me encontré con un muchacho en Instagram que vende cómo ayudarte a crecer en LinkedIn. Y yo, bueno, este muchacho debe de tener ciento y tantos de seguidores en LinkedIn, porque si él está vendiendo esa información, si lo está vendiendo es porque él es muy bueno en eso. No tiene ni siquiera 3,000 seguidores en LinkedIn. Entonces, explícame cómo tú vendes algo. Pero ¿qué pasa? Claro, como el muchacho es muy bueno haciendo videos, editando videos y en la parte de marketing y producción, cuando tú ves lo que él te presenta, te llama la atención. Pero ahí es donde cometemos el error. Nos dejamos engañar por lo que vemos, por los ojos, y no investigamos. Este chico me está vendiendo a mí, que me va a ayudar a crecer el LinkedIn, tiene que tener un perfil de LinkedIn muy fuerte y muy sólido. Y no es así. Entonces, la invitación es realmente a todos a que antes de escuchar comentarios o recomendaciones de cualquier profesional, asegurémonos de que son realmente expertos y conocen del tema. No son expertos solamente en mercadeo, porque hoy día en las redes sociales es lo que más va a abundar. Una persona que te sabe o te puede generar un contenido muy chévere visualmente,
pero el contenido realmente no te aporta nada o está copiado No es incluso. contenido de valor. Exactamente, así es, así es. Entonces, Lamentablemente, todo lo que genera y lo que está generando esto es una satanización de la labor del reclutador y peor todavía, del mismo mercado laboral. estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Andrea, para terminar, ¿qué piensas tú que es lo más importante que deben entender las personas que están buscando empleo? ¿Alguna recomendación para ellos en ese sentido, ya para terminar? No, Leo, muchas, muchas cosas. Pero yo retomando algo que tú, sí, eso sería, mejor dicho, un tema gigante. Eh, Tú quería tocar de pronto partiendo desde lo macro para esto de tener en cuenta el momento de buscar empleo y tomando algo que tú hablabas hace un momento y es que tenemos que entender que el mercado laboral es totalmente diverso, ¿sí? Cuando hablo de diverso, ¿a qué me refiero? Que hay diferentes sectores económicos, que hay diferentes tamaños de empresas, que todas las empresas tienen sus necesidades específicas, que una empresa grande no va a pagar nunca lo mismo que una empresa mediana o una empresa pequeña. Y eso es algo que las personas cuando están buscando empleo no entienden, ¿sí? Entonces, es que las empresas pagan mal. No. ¿Que hay empresas que pagan mal? Sí, eso sí es una realidad. Pero cuando yo tengo una expertise o un nivel de experiencia alto, yo tengo que entender y lo que tengo que hacer antes de buscar empleo es hacer un estudio del mercado laboral y entender mi perfil, dónde puede encajar, mi perfil, dónde puede ser buen pago, pero sobre todo, qué está buscando el mercado laboral y qué le voy a ofrecer yo al mercado laboral. Lamentablemente, Leo, los seres humanos pensamos que todo se tiene que adaptar a nuestras necesidades. Entonces, claro, creemos que es que el mercado laboral es el que se tiene que adaptar a nuestras necesidades. Yo necesito que me paguen mucho, entonces, no, las empresas tienen que pagar mucho. Hay empresas que pagan muy bien, hay empresas que pagan, que están en una media y hay empresas que pagan poco, pero todo es de acuerdo a su nivel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Leo, es entender eso, es entender el mercado laboral y sobre todo tener claro qué le ofrezco yo al mercado laboral, porque a veces también pretendemos ganarnos un salario cuando las capacidades, el expertise y lo que ofrecemos no está totalmente nivelado y ajustado a ese salario que yo me quiero ganar o a esas condiciones que quiero tener. Entonces, es que, Leo, esto tiene tanta tela para cortar. Usted me invita aquí y mejor dicho, eso salen y salen y salen temas. mira que lo que Siempre tú dices, van a haber cosas que salen. hay Este, mucho de qué conversar, es así, fíjate. Y yo pensaba mientras tú comentabas eso, el ejemplo y cómo, por ejemplo, cómo he evolucionado yo, por ejemplo, como profesional de recursos humanos. Y seguramente el que tiene más o menos la edad mía o tuya recordará cómo hace muchos años nos llegaban esos cerros infinitos de hojas de vida y eso es lo que había que perfilar. Y realmente habían pocas herramientas, un cuadrito de Excel a lo mejor para tú manejar la información y un teléfono, vamos a decir que móvil, porque no había WhatsApp ni nada de eso en aquel tiempo, solo para hacer llamadas. Pero fíjate cómo ahora es importante que para tú manejar estos procesos ya tienes que manejar estas plataformas de reclutamiento. Tienes que utilizar otras herramientas que que son además del correo malucas, no electrónico. nos digamos mentiras, Leo. Ujú. Sí, 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 estoy de Para acuerdo. las personas que buscan empleo no son buenas, No, fíjate. son Y, y, malucas, seamos y eso, sinceros. y de eso yo creo que vamos a hacer un episodio aparte porque hay mucha tela que cortar y yo también he recibido mucha retroalimentación de verdad de toda esta plataforma que han sido diseñadas pensando en facilitarle, entre comillas, A el las trabajo al reclutador, empresas. pero excluye completamente al reclutador y más aún al candidato. Así es, Pero sí, sí, lo que hay te, unas lo que que te son quería... muy mal, una experiencia de candidato, lo llamo yo, experiencia de Sí, candidato aburridora, que muchas sí, veces las personas ni siquiera se postulan
cuando es por determinada plataforma. Dicen, ay no, qué pereza, yo prefiero no postularme. Lo veo todo el tiempo. Y Pero la cuando, plataforma te la vendieron como lo mejor y no se han dado cuenta de que los así candidatos es. no les interesa. Y yo cuando tengo empresas, clientes que me preguntan sobre estas plataformas, yo les digo, mira, ¿agilizan el proceso? Sí, es totalmente real. Pero, ¿de qué me vale a mí tener un proceso ágil si no voy a tener buenos candidatos que se me Te lo postulen? agiliza, pero no te lo optimiza. Esa es la realidad. Exactamente, exactamente. Y a la gente no le gustan, ¿sí? A la gente no le gustan, por ejemplo, sobre todo en las que los ponen a hacer un video, en las que los ponen a responder preguntas por video, la gente prefiere no postularse. Entonces sí, Sí. es A mucho. lo que iba, mira, el comentario era que los profesionales como desde un inicio o hace algunos años, hoy día un profesional no basta con haberse graduado o tener cierta experiencia, tienes que ya conocer el manejo de un RP, de software de nómina, y son muchas herramientas adicionales. Tienes que aprender lo que en la universidad era muy difícil, exponer y manejar personal, pararte enfrente y sustentar un proyecto. Hay otros tipos de habilidades que se han venido desarrollando que el profesional de hoy debe de tener. Pero si yo, por ejemplo, no las tengo, no puedo exigir tampoco un mayor salario o no puedo accesar a esas posiciones, y es algo que tenemos que aprender a evaluar, como tú dices, el mercado laboral. Si yo no estoy preparado Conocer el para estas mercado. posiciones, no voy a poder entrar sencillamente. Tengo que actualizarme. Yo, por ejemplo, el último año he tomado un curso y no es que, a ver, me toca cogerme de ejemplo para no poner a más nadie, un curso de PMI, de docencia universitaria, porque hay que estarse actualizando. Yo sé que a veces no es fácil, pero hoy día hay muchas herramientas, incluso gratuitas, para poder hacer este tipo de actualizaciones o de mejorar el perfil profesional. Yo creo que está en cada uno también comenzar como que a meter un poquito de ganas si queremos también comenzar a sobresalir. Y Leo, algo que debemos empezar a hacer es dejar de satanizar la profesión de los reclutadores y la labor de los reclutadores, ¿sí? Tenemos que ser inteligentes. Yo le digo a la gente, a usted, ¿cómo se le ocurre irse a LinkedIn y hablar mal de las personas que justamente utilizan esa herramienta para buscarte y hacerte una oferta laboral? Se está descalificando el No tiene mismo. sentido, o sea, como digo yo, estás jugando con la papita, te estás suicidando solito, ¿sí? Así es. O sea, no es inteligente hacer eso, ¿sí? Más bien utilicemos ese tiempo en volvernos candidatos que ofrecen valor, en volvernos candidatos que mostramos en que somos buenos, ¿sí? Y que también somos buenos como personas. Muy Yo, importante. y dejar de satanizar el mercado laboral, dejar de estar siempre actuando o hablando desde la queja. Es que los salarios son muy malos. Claro, nunca vamos a decir que un salario es bueno para lo que nos queremos ganar, pero es que esos son los salarios que tienen. Es que yo creo que son poquitas las personas, Leo, que uno conoce que dicen, yo me siento que me estoy ganando más de lo que me debería ganar. De hecho, yo creo que yo nunca he escuchado a una persona decir eso. En las encuestas de clima, yo he explicado encuestas de clima como en 8 empresas, porque no es algo tampoco tan común porque es costoso, y todas, te puedo decir, lo que tenían en común, aunque quisieran medir cosas diferentes, todas, o más bien, no hay ninguna que salga bien en la parte de salario, porque es así, esa es la esencia del ser humano. Nos queremos enriquecer con el salario que recibimos y eso nunca va a pasar. Así es, Eso nunca va a así es. pasar, Leo. O sea, yo puedo generar riqueza de otra manera, pero No con el existen, no existen, no salario existen ricos yo vivo salariados, no muy existen. bien, yo me puedo dar mis gustos, yo tengo resueltas todas mis necesidades económicas, ¿sí? Pero volverme rico, muy difícil, ¿sí? Entonces, no satanizar el mercado laboral. En vez de satanizarlo, conozcámonos, conozcámoslo, perdón. Claro, es que yo siempre tiendo a atacar lo que no conozco y lo que no conozco me genera miedo y desconfianza. Pero si yo logro conocerlo, va a ser un tema muy diferente. Voy a saber cómo tratarlo.
Entonces, claro, en la medida en que yo logro conocer el mercado laboral, cómo se mueve, cómo funciona, que hay diferentes tamaños y tipos de empresas y que dependiendo de eso son los salarios, que dentro de las empresas hay diferentes niveles y categorías de cargos y que de acuerdo a estos son los salarios. Cuando yo logro entender esto, empiezo a tener una búsqueda de empleo mucho más objetiva, mucho más inteligente, mucho más asertiva y puedo tener muchísimas ventajas frente a mis competidores que también están buscando empleo y puedo tener una búsqueda más exitosa. Y que son muchos competidores. Exacto. Y me tengo que volver. Y eso es otra cosa que no hacemos, Leo. Es que yo a veces, yo por ejemplo, cuando doy mis mentorías, yo les digo, yo doy cantaletosa. Entonces yo siempre les digo, por favor, esta cosa, esto, y les doy como listas de cosas que no deben hacer y les doy también reglas de oro. Y yo les repito, pilas, anote que esta es otra regla de oro y les doy un montón de reglas de oro. Una de ellas es que yo estoy en una competencia. Cuando yo estoy buscando empleo, yo estoy en una competencia con miles de personas y yo me tengo que convertir en el mejor elemento para lo que esa empresa a la que yo quiero llegar está buscando. Y hay otra cosa clara cuando hablamos del mercado laboral y que es diverso. Y es algo que yo le digo a la gente que también tiene que entender. No todas las personas son para todas las empresas y no todas las empresas son para todas las personas. Eso es otra cosa fundamental que tenemos que entender. Si yo me presenté a un proceso de selección en X empresa, así yo sea el más bueno, el más teso en lo que haga, puede que por un tema de cultura organizacional yo no pase ese proceso. Otra telita para cortar, otro tema largo ahí. De verdad que sí. Bueno, Paula, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado y de verdad que, como tú dices, hay muchos temas que se pueden tocar y seguramente lo vamos a ir desarrollando en línea del tiempo. Creo que esta es la primera experiencia juntos en este podcast. No va a ser seguramente la última. Así que desde ya estás invitada a próximos episodios. Tú sabes que sí. Así que bueno, te agradezco mucho. Espero que la información que hoy hemos compartido aquí sea de utilidad para todos los que nos escuchan. Y bueno, nos vemos en la próxima. Claro, Leo, tú sabes que siempre estaré disponible, sobre todo para hablar de estos temas. Y sí, lo que tú dices, siempre salen y salen y salen un montón de cosas en nuestras conversaciones. Y yo creo que los dos nos quedamos como con ganas de coger uno de esos temas y seguir desmenuzándolo. Y bueno, en fin. Pero sí, Leo, no, siempre a tu disposición y a disposición de las personas que están buscando empleo. Listo, gracias. Saludos. Chao, Leo.